Cuando hablamos de los mecanismos del trauma, ¿cómo se van a formar las lesiones? Es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, ya que una lesión va a ser causada en el organismo por la transferencia de energía de un elemento que va a golpear hacia los tejidos. Entonces, aquí ya nos viene una pequeña fórmula que nos dice fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Qué nos quiere decir? Que dependiendo del tamaño y de la velocidad que pueda ejercer ese elemento que va a transferir esa energía al organismo, se puede causar un daño. Cuando uno se causa una lesión, existe una cronología en la cual, así de haber sufrido la agresión hasta el momento de la cicatrización, pasa por 4 etapas. Estas etapas deben ser conocidas por cualquier médico o profesional en salud, ya que a partir de esta nos van a dar un criterio de tiempos, ¿no? Cuando hablamos de los periodos de la evolución de una lesión, tenemos que hablar de 4 periodos. Hablamos del estadio de instalación, el estadio de reacción y de reparación, más el de consolidación. Estos 3 primeros, instalación, reacción y reparación, van a ser aquellos periodos en los cuales el organismo va a recibir el trauma y va a reaccionar ante esa agresión. En cambio, cuando hablamos del estadio de consolidación, hablamos específicamente del hecho de lo que ha quedado después de reparar o después de haber sufrido una agresión. ¿Qué es lo que queda después de la agresión? Entonces, en los 3 primeros estadios hablamos de antigüedad de la lesión y en el estadio de consolidación, simple y llanamente, qué residuo ha quedado de esa agresión. Desde un punto de vista jurídico, las lesiones pueden ser catalogadas en dolosas y en culposas, pero la mayoría se pregunta cuál es la diferencia entre uno y otro. La literatura nos dice que la diferencia entre culpa y dolo simplemente es la intención. A partir de la intención, si existe o no existe intención de causar daño a alguien, ya viene o sobreviene la clasificación de las lesiones en nuestro país. Porque a partir de esta ya podemos determinar si las lesiones son graves, gravísimas o son lesiones leves. Cualquiera sea el parámetro que nos pueda dar el criterio de lesión, siempre vamos a tener nosotros una parte de vía civil y una parte de vía penal. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros causamos una lesión a una persona, ¿sí?, a esta persona tenemos que resarcir por los daños que nosotros le hemos causado. Esa es la vía civil. ¿Qué quiere decir? Que nos va a dar el tema de indemnizaciones. Hablamos simple y llanamente de que nosotros tenemos que devolver con algo el daño que hemos causado. Pero cuando hablamos de la vía penal, hablamos específicamente que el daño hemos causado a la sociedad. ¿Qué quiere decir con el daño a la sociedad? Por ejemplo, robar es malo. Por lo tanto, la sociedad ve como malo el hecho del robo. Por lo tanto, yo tengo que pagar ese daño hacia la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a pagar ese daño? Simple y llanamente porque el ordenamiento jurídico nos puede decir que podemos entrar a la cárcel. Pero aparte de entrar a la cárcel, necesariamente nosotros tenemos que resarcir el daño a la persona que hemos hecho. Por eso hablamos de la vía civil y de la vía penal. Cuando nos referimos a una parte muy importante, en el hecho de cómo nosotros como médicos podemos saber si una lesión ha sido realizada en vida o después de muerte. Una de las características más importantes es que el organismo, a partir de que está vivo, tiene sus ciertos medios de defensa, en los cuales va a poner en marcha cuando se sufre algún tipo de agresión. Pero nosotros, ¿cómo vamos a ver y cómo podemos diferenciar? Primero, nos vamos al hecho de los aspectos macroscópicos. ¿Qué quiere decir? Aquello que nosotros podemos ver en una agresión. Simple y llanamente podría ser el hecho de que haya cambiado de color, o que exista una solución de continuidad, o que exista algún tipo de sangrado. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver
como parte de la reacción del organismo. Pero también existe un procedimiento histológico en el cual nosotros, a partir de la verificación mediante microscopía, podemos verificar que ha existido la activación de las defensas del organismo y que han ido a cuidar o sobreguardar lo que significa esta lesión. Pero también nosotros tenemos que tomar en cuenta que no solamente es lo que nosotros podemos ver a simple vista en la parte macroscópica y en la parte microscópica cuando vemos el tema de las células o los tejidos, sino que también existe la salida o la segregación de ciertas sustancias químicas que nos van a dar un criterio de que el organismo ha reaccionado frente a una agresión. Entonces, si nosotros podemos determinar cuáles son aquellas reacciones que nosotros podemos ver a simple vista, que nosotros podemos estudiar en el microscopio y que podemos hacerlo por la parte bioquímica, podemos determinar si esas lesiones han sido causadas en vida o han sido causadas después de la muerte. En la legislación boliviana, como ya les decía un poco más atrás, hablábamos de que se daba el tema de las lesiones gravísimas, las lesiones leves y las lesiones graves, ¿no? Cuando hablamos del artículo 270 del Código Penal, hablamos específicamente que la sanción por causar a alguien una lesión de tipo gravísima va entre los 5 a 12 años. ¿Qué va a resultar de la lesión? Puede resultar de que nosotros podamos disminuir o causar una enfermedad incurable, ¿sí? O que pueda suceder el aspecto de que podamos causar algún daño, ya sea psicológico o psiquiátrico, que sea demostrable. Podemos causar la debilitación, ¿no? O la pérdida de una función orgánica. Además de poner en peligro la vida de la persona. Entonces el artículo 270 especifica claramente que nosotros tenemos que lograr ciertas características al causar daño a alguien para que sea denominado como una lesión de tipo gravísima. Pero cuando hablamos de las lesiones de tipo leve y las lesiones de tipo grave, simple y llanamente nos habla con el tema cronológico, hablamos del tema tiempos, ¿no? Nos dice, por ejemplo, en el artículo 271, para que sea una lesión de tipo grave, tiene que haber un daño físico, un daño psicológico, ¿no? Que vaya desde los 15 días hasta los 90 días. Eso, ¿cómo interpretamos? Que si una persona no puede realizar sus labores diarias entre 15 días y 90 días, hablamos de una lesión de tipo grave. Pero cuando hablamos de una lesión de tipo leve, el tiempo de que la persona no puede ir a trabajar va a ser menor a los 15 días. Eso equivale de 1 hasta 14 días. Entonces, cada caso es particular y cada caso es especial que tiene que ser analizado por los profesionales en salud para emitir algún